Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 1, y vamos a hacer del versículo número 10 al versículo número 31. En esta ocasión le he decidido poner al sermón la verdadera doctrina de la cruz. Amados, en la época que vivía Pablo, era muy característico que habían ciertos predicadores y ciertos oradores que le daban mucho énfasis a la retórica y a la oratoria. Y estas personas eran muy admiradas y eran muy aplaudidas por su forma de predicar. Eran personas que viajaban, especialmente Corintios se prestaba para eso, para que estos hombres fueran a hacer eso. Y estos hombres no eran cualquiera, eran hombres oradores que eran profesionales de verdad. Y lo que querían hacer, vamos a decir, en sí era exhibir sus habilidades como oradores. Y eso es lo que hacían ellos. Aparte de oradores como maestros, también de instruir. Pero aparte de eso se querían llevar el aplauso de la gente. Y eso es lo que vemos ahora, que cuando Pablo, por eso lo vemos diciendo hace rato, su forma de hablar parecía como sencilla para ellos, no tenía un gran mensaje elocuente quizás, o no, su retórica o su forma locuaz no era muy vista bien para ellos. Era una forma sencilla comparado con la gran elocuencia de estos hombres para hablar, y su retórica y su lógica y su forma de hacer razonar. Entonces Pablo venía y predicaba un mensaje que parecía sencillo, para uno locuras, porque esperaban un Mesías triunfante y para otro un gran predicador con elocuencia. Y amado, esto lo vemos en el día de hoy. Muchos predicadores que el que más conocido y que más ministerio tiene es el que más vamos a escuchar. Y el mensaje de la cruz se deja de prestar central, o sea, la central de atención, y se baja a Cristo, y lo digo dentro del círculo reformado, no de cualquiera. Muchos se hacen, no quiero dar nombres, pero se hacen seguidores de ciertas personas reformadas y de verdad se pierde. Yo he escuchado radios como una radio que era cristiana, y un predicador muy sencillo y predica bien y el mensaje de la cruz. Y eso es lo que sucede, que opacan a esta gente sin darse cuenta, porque no lo hacen con maldad, de verdad el mensaje. Y esto es lo que pasó con Pablo, que quedó su mensaje, vamos a decir, de alguna forma opacado, porque esta elocuencia de estas personas no hacían que ver que Pablo tuviera como que fuera un gran orador. Pero Pablo no se centraba en la gran elocuencia, en la gran oratoria, sino que él confiaba en el poder del Espíritu y en la palabra de Dios, que tiene el poder, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y es eso. Y el mensaje de la cruz, ¿cuál es? Bueno, es convencer al pecador de su pecado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo por medio de su santa palabra, es regenerar a la persona y traerla a Cristo. Amados, en el día de hoy, ahora vamos a empezar un poco sobre esto, pero esto se sigue en el día de hoy viendo en ciertos círculos y denominaciones. Usted dirá, bueno, la división sigue apareciendo hoy, o estos círculos que hay, o las denominaciones. Las denominaciones son importantes, amado, no es la denominación lo que estamos hablando acá. Bautista, pentecostal, luteranos, presbiterianos, anglicanos. Si no hubiera denominaciones, usted no podría diferenciar que es un católico apostólico romano, un testigo de Jehová. Cada uno de ellos se dicen que son cristianos. Entonces las denominaciones son importantes. Lo importante acá es la centralidad del Evangelio y Cristo. En mi Biblia aparece está dividido Cristo. Y acuérdense, no voy a tocar punto por punto porque no llegaría nunca. Denme un segundo que me olvidé de... Más o menos cuánto llevo predicando. Llevas 4 minutos. 4 minutos. 20 Denme un segundos. segundo porque se me olvidó de poner Si quieres, yo te lo... el cronómetro. Ya, un segundito. Y ya estamos. Tengo 5 minutos de retraso en mi cronómetro. Ahí está, disculpe. No voy a tocar texto por texto, pero voy a ir a grandes rasgos para que ustedes puedan entender más o menos el concepto. Él empieza a decir empieza a hablar si muchos de ellos están divididos. O sea, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tocar a grandes rasgos, usted mantenga su mirada en el texto, porque no me da. Si yo me pongo en cada palabrita qué significa os ruego, y pues hermano, hacer una exegesis, no vamos a terminar más. ¿Sí? Tengo solamente un tiempo
es casi de 1 hora. Así que vamos a tratar de hacerlo así. ¿Qué estaba sucediendo, amados? Bueno, lo que sucede es esto. Yo voy a hablar de un tema general, más que ir punto por punto. Había divisiones dentro de la iglesia. ¿Qué eran? Bueno, ellos habían elegido ciertos líderes religiosos. Entre ellos ustedes ven, ¿a quién era? A Pablo, a Apolos y a Pedro. Ahora, cada uno de ellos seguían por diferentes cosas. Pablo, por supuesto, ¿qué era lo que había hecho? Bueno, Pablo había fundado la iglesia. Él el que había fundado esta iglesia. Bueno, vamos a seguir a Pablo, porque Pablo, vamos a decir, el que fundó la iglesia y a él es el que le debemos rendir cuenta. Otros seguían a Apolos. Apolos lo van a encontrar en Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25, que era un gran orador, poderoso varón en la palabra, en la forma de hablar y de convencer, ¿sí? Entonces lo seguían él, que no hay mejor que un hombre que hable con, vamos a decir, con un mensaje poderoso, que pueda escribir bien la palabra de Dios, que pueda ser un buen apologista cuando alguien presenta y no sabemos qué tener argumento, lo llamamos Apolos. Apolo rompe todo argumento, los deja sin ninguna lógica a nadie y ellos se quedan con la boca abierta. Apolo lo seguimos porque es poderoso para predicar. Nosotros vamos a seguir a Cefas, a Pedro. ¿Por qué? Porque tiene las llaves del reino, amados. Y fue el Señor Jesucristo que dijo sobre él, vamos a construir en mi iglesia, hacer la declaración. Y así, amados, se dividió la iglesia. Se dividió la iglesia porque empezaron a seguir predicadores en vez del mensaje. Cuando usted empieza a seguir a aquel que trae el mensaje y pierde el enfoque de lo que es más bien el mensaje, usted de verdad se empieza a desviar. Y sin quererlo, incluso en la actualidad, usted empieza a levantar un ídolo, incluso dentro del círculo reformado. Porque empieza a levantar esas personas de verdad y dejan de centrar al mensaje que es el Señor Jesucristo. Entonces dentro de esto se empieza a levantar una lucha entre el orgullo y la jactancia dentro del pueblo de Dios y dentro también de los oradores, porque a ver que él predica mejor. Y esto es lo que sucedió ahí, amados. Entonces se empezó a la iglesia a dividir. Esto fue que creó una iglesia que era una iglesia inmadura, amados, porque se empezó a centrar en estas cosas. Y usted dirá, bueno, esto ha pasado, vamos a decir, en esa época. No, amados, vamos a decir los círculos que no son de nuestra iglesia reformada o de sana doctrina. Escuche lo que le digo porque esto no es ninguna novedad lo que le voy a decir. ¿Cuántas veces de ustedes, vamos a decir las pseudas iglesias, no las verdaderas iglesias? Las pseudos iglesias dice, se convirtió el líder del rap. Va a traer mucha gente, este sí que sí. El actor ahora sí que este va a traer mucha gente. Sí. Y lo ponen, amado, esa gente ni siquiera ha nacido de nuevo. Y la gente está confiando en un cantante que mueve, y incluso cantantes que cantan sana, no sé si sana doctrina, pero que tienen por lo menos mensajes bíblicos. Y otros que son cantantes medio romanticones, amados. Dentro del círculo de ellos hay mucho que yo incluso de los reformados, lo escucho cantar canciones de los pentecostales, amados. Yo me quedo así. Porque son gente que lleva años y siguen escuchando las canciones, yo le digo cantantes románticos. Porque lo único que canta es Jesús te amo, Jesús te amo. Y lo único que hacen es eso. Y parece gracioso, amados, pero esa gente, porque la gente, ustedes lo ven, empiezan a confiar, la unción del Señor, la unción baja. Y está enfocado en esas personas. Esto es el mensaje de Corintios, se sigue, vamos a decir, de alguna forma, amados, está vigente en el día de hoy. Porque la gente se confía en un mensaje. Ellos vienen a traer, cuentan un testimonio, cómo salieron de la droga, cómo salieron de esto, de aquello, y la gente aplaude, lo exalta. Y ni siquiera hablan de Cristo, amados. Ni siquiera hablan de que Jesucristo nos libró de la maldición de la ley, que nos justificó, nos está santificando, nos santificó posicionalmente nos ha santificado en esta posición y nos ha redimido. Cristo ha salido. El enfoque, amado, de la verdadera enseñanza de la cruz desecha estas enseñanzas, vamos a decir, que en el día de hoy se siguen repitiendo, amados. Y esto es lo que sucedía a Pablo. Está diciendo, le ruego por el medio del Señor Jesucristo que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Porque ellos, amados, se estaban dividiendo.
Acuérdese por qué esto, porque en esa época, amado, en esa época greco-romana, podríamos decir, era una época donde el que mejor predicaba, mejor era más locuaz, tenía una retórica, el que era más escuchado. Entonces una iglesia tiene un pastor que predica muy bien y tiene una muy buena poder de convencimiento, unas buenas prédicas, va a atraer mucha gente. Amado, nosotros no estamos, Dios me libre a mí para hacer esas cosas. Nosotros estamos para, de verdad, mostrar lo que hizo Cristo. Y cuando no hay, como decía Spurgeon, cuando no hay Cristo no hay nada, amados. No hay nada. Cuando usted se enfocó en el predicador, en la forma que es Él, entonces perdió el enfoque, amados. O ese hombre se centró mucho en Él y de verdad no mostró a Cristo. Entonces que el Señor nos ayude a no contar tanto de nosotros y a hablar más de Cristo. Eso es lo que sucedió, porque ellos empezaron a centrar en estos, vamos a decir, en estos líderes. Y cada uno de ellos, amados, eran de sana doctrina, porque estaba Pablo, fundó la iglesia, estaba Apolo, que era poderoso en la palabra, y Pedro, que era seguidor del Señor Jesucristo. No era que ninguno eran líderes falsos, eran verdaderos. El problema es que se dividió la iglesia por eso. Si no predica el predicador no lo escucho. Y eso está mal, amados. Amados, como dijo un pastor muy reconocido, a usted Dios le dio un pastor. Si usted quiere escuchar pastores por ahí, escúchelo. Pero Dios le dio un pastor a usted. Y eso es un regalo que Dios le ha dado a usted. Un hombre que ora por usted, un hombre que de verdad prepara sermones por usted. Y desechar eso es desechar el regalo que Cristo le ha dado. Y no lo digo por mí, lo digo por otros hombres que de verdad yo conozco muchos hombres que de verdad preparan sus sermones, se esfuerzan. Quizás no tienen la locuacidad y no tienen la retórica y no tienen no respetan mucho, no conocen mucho de la homilética, de la hermenéutica, pero son predicadores de sanas doctrinas, amados, y son regalos de Dios. Y están en pueblitos, y ustedes lo van a ver el día de mañana, hombres y pastores que salieron de pueblitos, lugares que no eran conocidos, pero de verdad son hombres. Entonces no podemos, por eso, ¿por qué? Porque cada uno estamos en Cristo, y Cristo no está dividido. Entonces lo que decía Pablo empieza a hablar ahí, a decirle que cada uno de nosotros, ya que yo decía, yo soy de yo soy de esto y de aquello, y había unos más espirituales que parece que son de Cristo, que son los que se creen que son más espirituales, amados. Y Pablo empieza a argumentar con ellos, yo voy a grandes rasgos, voy por el versículo número 13, diciendo que ninguno de ellos, fíjese, fue tanto en Pablo, en Apolo, como en Cefas o Pedro, ninguno de nosotros fuimos bautizados en el nombre de Pablo, que él dice, yo no doy gracia a que no he bautizado a nadie. Pablo no está negando acá el bautismo, no está diciendo que no es necesario el bautismo, no me da tiempo de entrar en este tema. Cuando dice, gracias a Dios que ninguno de vosotros es bautizado sino a Crispo y a Gallo. No significa, vamos a decir, que Pablo niega el bautismo. Lo que está diciendo es que yo fundé la iglesia y un pastor, otros se encargaban de bautizar. Pero no significa que el bautismo salva o no salva. No está tocando todo ese tema. El tema central acá es la división que hay dentro del cuerpo de Cristo. Después empieza a hablar, siguiendo hablando del bautismo, él, en el versículo 17, dice que, bueno, lo mismo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Acá empezamos a profundizar un poco más sobre esto, amados, porque el mensaje que tenía Pablo, o sea, no es que Dios no lo mandó a bautizar a él, o no era un requerimiento el bautismo, sino que él no se centraba en eso. Él predicaba el Evangelio y quizá un ministro o alguien, o Timoteo o otro, bautizaría. Pero ¿cuál es el mensaje, amado? El mensaje de la iglesia, como lo vengo diciendo creo que del primer sermón, es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando se saca esa verdad del Evangelio no hay nada. No hay nada, hay show, hay teatro, hay payasos, hay rap para los jóvenes, cosas para los chicos, y hay seminarios reformados para matrimonios, y después hay cosas como lograr esto, y cómo lograr aquello, y cómo lograr lo otro, y cómo hacer esto. Y nada más, y se sacó a Cristo, amados. Y sucede dentro de los reformados todo esto, Y lamentablemente se saca a Cristo, y mire, yo le voy a decir porque caminé por muchas de estas cosas, y se empieza, no está mal lo que voy a decir, pero es cuando se saca el enfoque de Cristo, y dentro del círculo de nuestras filas reformadas empiezan a salir
los seminarios reformados latinoamericanos para esto y aquello, adquirir, y encima vale dólares, ¿eh? Yo no sé cuánto valdrá el dólar curso en Colombia, pero una vez igual era como $50, además una hojita de esa para hacer. Y yo digo, caramba, uno lo enseña gratis esto. Perdón que lo digo, ¿no? Si fuera una cosa, si fuera, perdón, como estas personas, se llena de plata uno. Digo, no sé cuántos son $50 o $25, pero por cada cosita de esa que uno hace gratis, entonces se transforma en amados que son muy conocidos. Digo, yo, ¿qué estás diciendo? Va a decir nombres. Pero pone nombres conocidos, amados, dentro de la doctrina reformada, y después con eso se mueve dinero, porque la gente sigue a esa gente. Uno predica bien del Evangelio, el otro predica mucho de la soteriología, el otro es poderoso en la escatología. Y así, amados, la gente sigue a esta gente. Eso es lo malo, amados. Nosotros, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, amado, y no con sabiduría de palabras. Esta sabiduría de palabra que aparece en el versículo número 17, Pablo se empieza a introducir el tema de la idea de la sabiduría que había en esa época. Vamos a ver, de acá en adelante en nuestros sermones vamos a seguir con esto de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Pero él empieza a hablar un tema que es crucial acá, en esta exposición que va a hacer él. Porque él contrasta la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. ¿Qué es esta sabiduría del hombre? Bueno, es que en esa época, vamos a decir, había un tipo de lo que era la retórica y la persuasión. Todos esos predicadores que estaban en esa época tenían una forma de predicar y tenían una forma de convencer al auditorio. Hay hombres que son así, amados, que los dejan pensando, las personas son muy hábiles para predicar. Mire, a ver si lo tengo por acá, mira acá, no me da tiempo. En el progreso del peregrino hay un personaje, donde tengo la cosita acá que no la voy a sacar, pero su nombre era locuaz. Ese hombre era poderoso en convencer. De que hablaremos, dice, de la justificación, de la regeneración, hablaremos de escatología, de qué cosas en el camino. Y ese sabía todos los temas. El problema es que no vivía una vida cristiana. Y eso es lo que sucede. Nosotros podemos, no nos olvidemos que todas estas cosas son necesarias, pero el problema es que cuando nos enfocamos mucho en esto, amados, y de verdad perdemos el enfoque del Evangelio. El Evangelio no solo nos presenta la salvación, sino también nos presenta vivir una vida en santificación, amados. Y eso es lo que sucede. Por eso que Pablo nos insta a todos, no solo a mí y a otros, sino que cuando hablemos, amados, no utilicemos tanto, no nos enfoquemos tanto en la retórica, en persuadir, en el mensaje, o aquellos que predican saben, hay ciertas materias que son necesarias, como la hermenéutica, la ciencia de la interpretación de las escrituras, pero la homilítica, punto 1, la introducción, los tópicos del gozo, y todo el esqueleto del sermón, la conclusión, no te olvides también de la aplicación, en un minuto son 45, y la forma de hablar debe ser, amados, aunque no lo creo, todas esas cosas de oratoria la tiene que saber un predicador. Entonces, el problema es cuando la persona está así. Yo me acuerdo que la conté fuera de acá, no me acuerdo si acá la conté, que una vez un hombre había terminado de predicar y murió, y en el saco, creo que del saco, le encontraron como un papelito así, y tenía su papelito. Yo tengo apuntes así, pero fíjese que casi siempre estoy mirando para el frente, por ahí miro un poco. Pero decía, en el versículo número 16, llorar. Y aunque usted no crea, tenía como algo que decía llorar o reír. Como un libreto. Como un libreto. Eso, amados, es ser hipócrita. Si usted se va a quebrantar o va a llorar, como ha pasado a mí, es porque de verdad el Señor hace eso. Pero nosotros no tenemos cosa como actuar atrás acá. No tenemos un libreto para estar haciendo. No somos caretas o hipócritas, amados. Entonces, eso es lo que sucede cuando un orador se concentra de verdad en su poder que tiene de convencimiento y de hablar. Amados, necesitamos estar, yo no necesito estar hablando pegando gritos acá atrás. Como decía un texto que siempre me acuerdo, dice, no alzará su voz. Yo no necesito ponerme acá, Cristo, poder de sabiduría de Dios. Y podemos hacer esas cosas, así como que si yo lo voy a convencer a usted porque hago eso. No, amado, a mí me hace doler la cabeza un hombre que hace eso. De verdad.
perdón que lo digo, hay unos predicadores morochitos, no sé de qué parte son, que hablan, que dicen, el Señor está haciendo acá tu vida. Y algo así, hablan así. ¡Ah, Señor! Y a mí me hace doler la cabeza, no sé de qué país son. Hablan como con una L. Se ríe, ¿de qué pasa? ¿De dónde son? Puede ser de Panamá. Ah, ¿de Panamá? Puerto Rico. Bueno, hablan así, no tengo nada contra ellos, pero gritan fuerte, parecen pentecostales. Amado, eso no convence, es el Espíritu Santo que convence. Creer que nosotros por medio de esa retórica, de esa forma, no sé cómo le dirán, ellos creo que le dicen hablar con, lo sacan creo que el libro de Hechos. No, amado, no necesitamos esas cosas, eso es manipular a las personas, tratar de impresionar al oyente que está ahí. Acá lo que debe impresionar la obra que hizo Cristo, amados. Eso es. Pero eso es lo que... Entonces, estas iglesias querían traer al mejor predicador. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos podía influenciar. Entonces eso es lo que hacía. Y cuando usted trae un mejor predicador, influencia no solo ahí, sino en la sociedad, y va ganando crédito, a ver quién tiene más, y se transforma en una competencia, amados. ¿A dónde va usted? No, yo voy a la iglesia tal, y acá. Y se desenfocó el mensaje. Amado, una iglesia puede estar llena y no tener ni siquiera el verdadero evangelio. Si no tiene el verdadero evangelio, ni siquiera usted nació de nuevo, porque está en un lugar que de verdad ni siquiera se predica el evangelio. Entonces eso es lo que sucedía con estas personas, amados. Empezaron a enfocarse vamos a decir, en los oradores y más que en el poder, más que tiene el mensaje de la cruz, que creo que es Romanos 1:16, que dice que el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Pero eso es el Evangelio, creo que en Hechos 1:6 o 8 dice, yo os daré poder a los discípulos. Viene de ahí, amado, viene del Espíritu Santo ese poder. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros predicamos y Dios es el que convence, que lo vamos a ver más adelante. Versículo número 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros es poder de Dios. Bueno, sigue hablando más de lo mismo, de lo que vengo diciendo. Acuérdense que estoy haciendo un tema matemático para que me alcance el tiempo. La palabra de la cruz, amado, para muchos es locura. ¿Por qué? Bueno, ahora va a entrar su auditorio, amados, está dividido por lo menos ahí, aparece entre dos. O sea, acuérdense, entre los judíos y estos grecos romanos que estaban ahí. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Porque el judío, amado, esperaba un gran libertador. Un gran libertador que lo liberara y viniera. Para muchos, vamos a decir, era locura. ¿Por qué locura? Porque una persona que muere en la cruz, ¿qué va a hacer? ¿De qué lo va a salvar si ni él mismo se pudo salvar? Ni él mismo se pudo bajar de la cruz. Entonces para un judío era locura eso. Predicar, era algo humillante hablar de la cruz en esa época, en esa cultura. Pero para esas personas el mensaje de la cruz es locura. Y el día de hoy también, amados. Pero a los que se salvan, y esto es a nosotros, dice Pablo, versículo 18, es poder de Dios. Porque para nosotros que creemos el poder, la cruz, ¿qué es para nosotros? La verdadera doctrina de la cruz es el poder de Dios, donde Dios muestra y despliega su sabiduría en Cristo Jesús, para aquellas personas que de verdad no creyeron. Acuérdense, amados, cuando el Señor Jesucristo le dio gracia al Padre. ¿Por qué? Porque dijo, Padre, a ti te complació esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y tú se la diste a entender a los pequeños. Entonces, Señor, fíjese, dice, aquellas personas que se creen sabios, que se creen entendidos, Dios las escondió. Para aquellas personas que se creen orgullosas, que yo tengo este título y que yo tengo aquello, amados. Esas personas de verdad que son jactanciosas y orgullosas, el mensaje de la cruz no tiene ningún valor. No lo aprecian. Pero aquello que vamos a ver más adelante, dentro de un rato, los desechados, los pobres, los viles, los que no tienen gran renombre entre la sociedad, estas personas acuden de verdad. Y no significa por esa situación, vamos a decir porque Dios los escogió. Pero una persona que se cree con muchos títulos y que tiene mucho... Y vamos amado, en el día de hoy, lamentablemente, yo creo que todas las cosas... vivimos en una época moderna donde todo es bueno y malo para mí. Porque es muy conocida la doctrina reformada,
pero lamentablemente se enfocan mucho en eso. Yo le digo porque a mí me gustaba mucho leer, leía muchos libros, pero lamentablemente, amado, eso lo lleva a nosotros a caminar, vamos a decir, entrar en algo que es el orgullo, que conoce más. Lamentablemente, si el Señor no nos saca ahí, nos volveremos muy orgullosos, amado. Y empiezan a salir seminarios de teología reformada, con máster en Seminary Calvin, y de verdad lo digo. Usted tiene que pagar matrículas, tiene que pagar esto y aquello. Acá creo que en la Argentina no es mucho. Yo he visto en Colombia, eso es pan, pero por todos lados. Usted paga para cada cosa, amado, y es una pena que sucedan estas cosas, amados, porque, ¿saben por qué lo digo? Porque ellos, y lo más pena que me da es que muchos, perdón, una mosca, muchos pastores conocidos, que yo una vez los escuchaba, se presten su cara para vender los libros, las Biblias reformadas, porque se prestan, de verdad, y no ganan 2 pesos, ganan dólares, miles de dólares por esos seminarios. Pero ustedes lo ven hablando de la santidad, es esto, la santidad, pero ustedes ven la cantidad de dinero que ganan, es tremenda, amados, pero lo malo es eso. Yo no fui acá a un lugar que se vende libros, que no voy a decir la cosa, pero empieza con P, que es P, ahí, ¿vos sabés? Ah, sí, no, por ahí me hacen problema por YouTube, y me bajan la prédica por algo, pero, digo, ¿no traen libros así? Digo, no, me dice, ¿por qué? Porque no se vende, le digo. Y sí, me dice, ¿y usted se vende? Le digo, ¿por qué no trae un libro de sana doctrina? Le digo, no se vende mucho, me dice. Pero estos que son conocidos, sí. Bueno, esos sí eran del infierno, esos tipos. Era para hacerse una fogata, eso sí para hacerse una fogata. Los otros no, son conocidos, de muy buena, predican muy bien, pero se prestan, amados, para esas cosas. Entonces eso es lo que sucede, amados. El pueblo de Dios empezó a centrar en eso, amados. Por eso tenga cuidado, escuche las prédicas de los buenos predicadores, tome lo bueno, pero no lo levante allá, amados. Porque eso es idolatría, amados. Incluso conmigo, que yo no tengo un gran renombre y otros tampoco, pero nunca, siempre tenga a Cristo en alto. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Por eso que para ellos era locura estas cosas, porque se pierden. Pues está escrito: destruir la sabiduría de los sabios y extraer el entendimiento de los entendidos. Bueno, acá está nombrando, yo no me acuerdo si está nombrando un texto de Isaías, no me acuerdo, creo que Isaías 29:14. Aunque él está hablando aunque Pablo toma el texto y lo pone acá, de Isaías creo 29:14 acá en 1 Corintios 1:19, porque acuérdense que la sabiduría de Israel se trataba de esto. Israel, amado, le alababa más con la boca, pero no estaba el Señor en su corazón. Versículo 19 está. Pablo está nombrando Isaías 29, creo 29:14 ahí, ¿sí? Entonces esta iglesia, vamos a decir, de alguna forma lo confesaba, vamos a decir, al Señor, y como Israel, pero su sabiduría no estaba fundamentada tanto en la salvación de Dios que había desplegado en la cruz, sino que era, bueno, su sabiduría, ¿dónde estaba? En la locuacidad, como habla el predicador. Eso es lo que le gustaba a ellos. Como el predicador habla, amados. Eso sí, qué bien, qué potente el predicador, qué bien. Eso le gustaba, que esté todo el tiempo hablando así. Y eso parece como que sí, hay algo para ellos. Amados, Pablo decía, el pueblo de Israel pasó por lo mismo. Le alababan, y ustedes lo ven. Bueno, algunos quizás no tanto con los predicadores. Se lo voy a enfocar para aquellos que les gusta el cante y danza dentro de la reforma. Mirá, yo no soy un cante y danza alegre. Pero sí, amado, dentro del pueblo de Dios, muchos pierden el enfoque de la cruz. ¿Y a dónde se van? Se van en el espíritu en una alabanza, amados. Y se pierden el enfoque. Amados, todas estas cosas son buenas. La predicación, las alabanzas, pero no nos desenfoquemos, vamos a decir, de verdad el mensaje de la cruz, que tenemos que con la mente y con el corazón, no es tanto con el sentimiento, amados. Mucho que yo veo mucha gente que traen líderes y cantantes conocidos.
yo no sé si lo hacen o no lo hacen, porque lo voy a decir con ignorancia. Le falta aprender el encendedor nada más y hacer así, ¿vio? Como en un recital de eso de los cosos. Lo único que le falta es eso nada más, pareciera. Pero es así, se han enfocado en esas cosas, ¿no? En los cantantes, se han enfocado en los predicadores conocidos. Y el Señor dijo que iba a destruir esta sabiduría. Y Pablo, acá, de alguna forma, vamos a decir, él trae, o sea, a colación, acá, a tres personas. De alguna forma, para decir, fíjese, porque dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, Pablo va a traer tres personas que había en esa época. A mí no me da el tiempo de explicar cada uno de ellos. Aunque no lo crea, yo tengo acá mis apuntes que busqué qué era cada uno de ellos y qué es lo que hacía cada uno de ellos. Pero Pablo sencillamente lo que va a decir es esto, amados. ¿Dónde está la sabiduría de estas personas? Tanto del sabio como del escriba o del disputador de este siglo. Estas personas, amados, Pablo le está haciendo una pregunta para no enfocarme en cada uno de ellos. Diciendo, ¿acaso la sabiduría de ustedes, acaso el escriba, el sabio, vamos a decir, y el escriba, cada uno de ellos, el sabio o el escriba era más de lo que es el judío, usted lo que conoce esos fariseos, esas personas que escribían y traducían las escrituras. Pablo le está diciendo, ¿dónde está? Cada uno de ellos ustedes ha podido tener, conocer, o ha podido tener una relación con Dios. Tanto el sabio, el escriba o el disputador. Ustedes, dice, ¿ha podido conocer? Yo no me acuerdo si, yo creo que antes de empezar el sermón, yo no me acuerdo si está por acá la confesión. Sí. Pero en el capítulo número 1, hablando de las escrituras, creo que es en el punto 1, dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a Salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no son sin embargo suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Aunque Dios se reveló por medio de la naturaleza, ni el sabio, ni el escriba, ni el disputador de este mundo, en esa época ni ahora, es suficiente. Por más título que tenga en lo que tenga, y más disputador, y más teólogo que sea, y más apologista que sea. Yo conozco muchos teólogos, muchos apologistas, que ni siquiera han nacido de nuevo, amados. Tienen la teología para debatir y ganar nada más cosas. No es así, amado. El conocimiento nos salva. Judas tenía conocimiento del Señor. Demas andaba con Pablo. No salva. ¿Usted cree que el conocimiento salva? Pregúntele a Satanás si no lo conoce a Dios. Y va a decir si es salvo. No, amado, el conocimiento no salva. Lo que salva es creer de verdad que nosotros somos pecadores. Esa es la verdadera sabiduría que Dios da. Dios da sabiduría a nosotros que somos ignorantes. Creo que es si no me equivoco, amados, fíjese que Pablo en Hechos 17, no me da tiempo de hablar, pero yo le diría que usted lo anote. Cuando él estuvo en Atenas, o vamos a decir, sí, en Atenas, acuérdase que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, y discutían con los judíos, bueno, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrás decir este palabrero? Y otro parece que este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. Era un lugarcito donde tenían para hablar ellos ahí, ¿sí? Esta gente. Y podemos saber estas nuevas enseñanzas de que hablas. Y bueno, el Señor lo guió a Pablo para hablar. Yo voy a ir a grandes rasgos. Ustedes léanlo, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Y él dice que, fíjese cómo fue sabio. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar al cual estaba escrito al Dios no conocido.
¿Ves? Por eso le está diciendo acá, ¿dónde está el sabio? Dice acá en 1 Corintios, el disputador. ¿Alguno de ustedes lo ha conocido? Dice, al no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo anuncio. Bueno, se puso a hablar, que no me da tiempo, pero él mostró que la predicación de que él creó todas las cosas. Pero fíjese, en el versículo número 30, dice así, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan en cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, y sigue hablando. Hombres que conocían la gran retórica, muy sabios, utilizaban la lógica. Muchos de esas épocas que eran grandes pensadores, amados, de la filosofía. Y Pablo le dice que ellos no conocían al Señor. Y por eso dice Dios pasando por alto esta ignorancia. El mundo, amado, no conoce a Dios. Ni siquiera Dios se ha desplegado. Yo tendría que ir a Romanos, amados, para mostrar. Vamos a hacer esta porque manejo más rápido esta espada de abajo. Sí. Fíjese. Versículo número 19 de Romanos capítulo 1. Vamos al 18. Romanos 1, 18 en adelante. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá viene. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto a Dios, pues se lo manifestó. Dios se dio a conocer, amado. ¿Qué dio? Desplegó el libro de la creación, que nos habla. Los cielos y la tierra, todo cuenta, que es el Salmo 19, ¿ves? Sí. Porque no se dejó sin testigo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno, escuchen, acá está la parte de sus atributos, eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo podemos ser visibles? Claro, por la creación, amado, se hace visible. Pero el hombre se cree muy inteligente y en esa sabiduría e inteligencia, amado, se hace ignorante. ¿Por qué? Porque dice, habiendo conocido a Dios, conocido por el significado, en el sentido de ver las cosas, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedo, y Dios los entregó. Una mente reprobada, amado. Profesando ser sabios e inteligentes. ¿Por qué? Amado, reconocer que hay un creador. Incluso esta gente que por más disputadores que sean y tenga... Yo la otra vez, no me acuerdo, estaba hablando con alguien, no me acuerdo que me mandó un mensaje, no sé por qué. Yo tengo una aplicación que se llama... ¿Están dando? A ver si... Yo tengo una aplicación que se llama Telegram. Yo digo Telegram, sí. Porque la hermana Carolina me dice que le mande las prédicas ahí, porque dura una hora, para que, porque si no, no se la puedo mandar por WhatsApp. La tengo por eso, nada más, porque me gustan esas aplicaciones. ¿Usted cree que me gustan las aplicaciones para hacer así? Como hacen mucho, y si sacan fotos así para... No, amado, a mí no me gustan esas cosas. Yo cada cosa la tengo para subir la cosa del Señor, no para mundanalizar. Entonces las tengo, las puse ahí, pero uno me mandó algo, no sé qué era. Y era un disputador y era un filósofo de verdad, pero no un filósofo así con minúscula, era un filósofo con mayúscula. Gracias a Dios que yo había estudiado apología, que a mí no me gusta apología, o sea, bíblica, ¿no? Lo básico nada más para argumentar, que el hombre se ve que sabía, y me puse a hablar de las... Yo sabía, me había aprendido algo cuando hago apología, que no me gusta, no perder el tiempo, eso me aprendí, porque en una disputa que habían de reformadores, incluso de uno de acá, de reformado acá de la Argentina, y todo hablando como si le dijiste esto y le demostraste que esto y aquello, sí, yo le demostré, y cuál es el argumento, y digo, le predicaron a Cristo. ¿Y por qué ahí está todo? ¿Pero por qué? ¿Para qué te matás diciéndole que esto, que aquello, que esto, que aquello, cuando está muerto? Lo único que le va a dar vida es el Evangelio. No que le mostré si Dios existió así o antes aquello, porque
él va a seguir, es un círculo vicioso, no sé si sabe eso. Usted le dice algo y vuelve con otra pregunta, vuelve con otra pregunta. Yo le dije esto y esto, esto y esto, esto y esto. ¿Sabe qué es esto y esto? Le decía capítulo y versículo, 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 capítulo y versículo. Eso es todo lo único que me dice la Biblia. Claro, le digo, pero dígame un pensamiento de usted, que quiero saber sus pensamientos. Mis pensamientos son pecaminosos, amado, le digo. No le voy a decir nada bueno. ¿Y qué dice? Son los pensamientos de Dios que tiene para usted y para mí, que somos ambos pecadores y que la Biblia dice que debemos venir a Cristo. No, pero yo quiero que argumente conmigo sobre... Y sabía mucho. Yo no entré, vos decís, en la lógica, ni en la retórica, ni en la filosofía, nada de esa cosa, amado. Porque lo que hacía es sofismo. Todo argumento falso para demostrar sus argumentos que tenía. Yo hice Dios esto y ya está. Ya se ha hallado el hombre mentiroso. Y me retiré. Pierde el tiempo, va a perder el tiempo, lo único que le digo, te lo digo por experiencia. Si no creen, no creen. Entonces la verdadera predicación, amados, presenta a la cruz como un medio de salvación. Pero no es la manera, vamos a decir, como el orador presenta el mensaje acerca de ella. Usted no se centre en la forma del orador, sino en el mensaje. Está predicando verdad. Yo he escuchado muchos predicadores. Yo he escuchado algunos así, mire. Pablo dice que no valió el mensaje de la cruz. Y yo de verdad he escuchado predicadores, y yo he escuchado otros que decían en diferentes formas y lenguas, chilenos, peruanos, mexicanos. Ay, mexicano grita que mamá mía. Y pega así unos cosos. Y digo, ¿cómo grita? Digo. Y he escuchado a otros argentinos muy orgullosos por la forma de predicar argentino. Amados, pero no se trata del laboratorio de nosotros, sino, amados, que la predicación nosotros debemos presentar a Cristo como medio de salvación. Y aunque es importante la forma de pulir y trabajar el sermón, esto no le da poder al mensaje de la cruz. La verdadera doctrina de la cruz de verdad se enfoca en la obra redentora que hizo Cristo. Y eso es lo que debemos lograr. Por eso que se creó esta división, amados, se crean estas... No estoy hablando de las denominaciones, son necesarias, que Pablo le dice más adelante. Estoy hablando de las divisiones dentro del cuerpo de Cristo cuando se empiezan a hacer sectarios. En la forma, como vamos a decir, Pablo no se valió nunca. Vamos a decir, usted lo van a más adelante, nunca se valió, digo, en estos métodos, vamos a decir, de la oratoria. Todo lo contrario, usted lo ve que le decía que no era un apóstol, que no predicaba bien, que no... Él nunca se valió en estas cosas, él las desechó. Amado, voy a decir, él era un hombre que estaba sentado a los pies de Gamaliel. Él era un hombre que muy instruido, de verdad, podía hablar con gran conocimiento y con gran retórica, pero no lo hacía, amado, porque eso sabía que él no dependía de esa sabiduría, porque eso, amado, es saber depender de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo dice, el sermón debe durar 45 minutos, debes hacer la introducción, debes hacer una aplicación, debes hacer esto y aquello, y esto y esto, y yo te voy a decir cómo tenés que predicar. Y cuando puedas, le das lugar al Espíritu Santo un poquito. Eso te dice, amado, te limita. Lamentablemente nosotros, por cuestiones del tiempo, a veces tenemos que estar haciendo eso. Pero Pablo no dependía de la sabiduría del mundo, ni ningún poder de argumentación, ni de la lógica, de la retórica, y de las cosas que se quiere inventar el hombre. Para poder convencer. Amado, eso sería confiar en un conocimiento de nosotros, nada más. No es así, amados. Cuando se cambiaron los libros para atrás, no porque yo lo puse para que, ¿cuánto sabe? No, saben que los que están acá saben que no fue así. Estaba allá y había un cartel. Solo que se sacó por los cambios que hubo acá, se sacó el cartel, se puso allá porque no había espacio y bueno, se quedó para acá. Pero ¿usted cree que mi sabiduría está fundada ahí? Todos los que están ahí atrás, aunque tú lo creas, unos son bautistas, otros son presbiterianos, otros se mezclan y se chocan entre ellos, amados, en sus pensamientos. Si usted se pone a abrir un libro de cada uno de ellos, uno dice el bautismo, el otro bautismo, otro es premilanista, otro, vamos a decir, otro es amilanista, el otro postmilanista, el otro es dispensacionalismo, y así se dividen. Incluso en su sabiduría de su teología, unos son
tienen un pensamiento, otro tiene pensamiento. Nuestro entendimiento, nuestra sabiduría debe estar enfocada y guiada, amado, por el Espíritu Santo. Ese es el que nos va guiando. Él utiliza nuestras debilidades, amado, para que con temor y nosotros con temblor estemos delante de Él. Y es así, amados, que no confiamos en nosotros. Siempre cuando voy a predicar, ustedes no ven parte, si usted está escuchando, que yo me pongo a orar. Oro primero y después oro siempre lo mismo, que me ayuda a predicar porque yo le digo, yo no sé hacerlo, Señor. Yo no sé hacer estas cosas. Entonces, amados, esta sabiduría no está, vamos a decir, este poder que nosotros recibimos del Espíritu Santo, pero no está fundamentado en un conocimiento, en una sabiduría que el hombre nos ha enseñado, sino que viene, amados, por el poder y la demostración del Espíritu Santo, que Él da, vamos a decir, convencimientos a las personas. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Dónde está la sabiduría del mundo? ¿Me ha podido conocer? No, amado, el mundo no ha conocido. Fíjese que viajamos a la luna, que fuimos acá y allá, y llegaron allá y dice, no lo vimos a Dios, dice. Entonces no es así, amado. Dice el versículo número 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a alabar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es ahí, amados, la locura de la predicación, vamos a decir, aquello, lo que el mundo desecha, es lo que Dios utiliza. Ahí está la sabiduría de Dios. ¿A dónde está la sabiduría de Dios? Bueno, está en la cruz, amado, en aquello que el judío desecha porque le parece algo que no entiende. ¿Cómo vamos a creer en un hombre que está muerto, que fue crucificado? Y para el sabio que quiere argumentos y lógicas y sabiduría, él dice que eso no quiere. Entonces, ¿qué dice? Que hubo como un corte, ¿no? ¿Sí? No se cortó, ¿no? Entonces dice, ¿dónde están estos sabios? Dice ahí el polemista, estas personas que eran expertos, vamos a decir, en un combate. En ninguno de esos, amados. ¿Está todo bien, no? Amados, entonces, todas estas personas, Dios las desechó. Dios desechó esa sabiduría de ellos. Yo me pusiera a hablar cada uno de ellos, amados, casi toda la gente quería esa gente en el púlpito, amados, más un polemista. Un polemista era una persona que podía combatir muy fuerte, o un apologista podía combatir muy fuerte. Y si usted se ponía a combatir con un apologista, un polemista, y usted lo destruía en un combate teológico, después usted no tenía más reputación. Se acabó la reputación de ese pastor. ¿Por qué? Porque esta persona se centraban en ganar los debates, y en esa época pasaba eso. Hoy también pasa lo mismo, amado. ¿Usted dirá que no? Quizá usted porque no es tanto como yo. Yo me salí mucho del Facebook cuando tenía todos reformados, pero es uno más sencillo ahora. Pero era el que más gana, el que gana más debates. El que gana más debates va ganando más arriba. Y no se trata de quién sabe más de soteriología, de escatología, el que es más conocido. El que es más conocido después es así, después vende más libros. El que mejor predica, saca sus libros. Usted no ve eso quizá, amados. Pero sucede así, amados. Dios desechó todas esas cosas, amados. Versículo, entonces vamos a tratar de apurarme. Conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escuchen, y acá, versículo número 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Amados, los judíos pedían señales. ¿Qué es esto? Bueno, para confirmar un mensaje de salvación, acuérdense, yo voy a ir a grandes rasgos, amados, pues no me da mucho tiempo. Pero para confirmar el pueblo judío un mensaje, tenía que tener señales. ¿Se acuerdan cuando Moisés, disculpe que voy a acelerar ahora, cuando Moisés vino y dijo, ¿cómo me creerán? Bueno, haz esta señal y te van a creer. Bueno, con Moisés. De ahí en adelante todos los profetas tenían señales. Entonces el pueblo judío conocía por medio de las señales si de verdad era un profeta. Cuando vino el Señor Jesucristo también pedían señales, danos señales. El Señor hizo señales tras señales, señales tras señales. Ahí creo que en historias bíblicas que suben los hermanos y las hermanas, se están hablando ahora de los milagros de Jesús. Creo que
la parte 1 y la 2, ¿no? Sí. Y bueno, con todas las señales que hizo el Señor, aún así, los judíos dicen, muestran una señal. Y no le bastaba más, una señal más, una señal más, una señal más. El Señor dijo, no se le dará a este pueblo, que no me acuerdo, creo, pueblo, generación impía, algo así, dice, más señales, sino la de Jonás. ¿Cuál era? La que va a resucitar al tercer día, lo que está diciendo, y la única señal, si ustedes quieren creer, van a creer eso. Pero pedían señales, amado, todo el tiempo señales, milagros. Vaya a hacer una de estas cantas de danza alegre pronto. Vas a ver cómo piden señales y milagros. A ver si la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia hace milagros y señales. ¡Oh, que no está el poder de Dios! No hay milagro, no hablan lengua Pura Biblia, nada más. Como me dijo uno, la letra mata. El Espíritu vivifica, no sé qué me dijo, vivifica. Amado, eso está en 2 de Corintios. Yo creo que ni sabe lo que dice eso. La letra mata no significa la Biblia. La letra mata significa que la ley no da vida, la ley te condena. Lo único que te da vida es el poder de Dios, el Espíritu Santo, que al pecador que cree lo vivifica y lo levanta. Pero la ley condena, eso es lo que significa. Pero ellos, para argumentar su fiaca, como digo yo acá en Argentina, no sé cómo será en otro lugar, pero de querer leer las escrituras, dicen eso. Piden señales, y en el día de hoy siguen pidiendo señales. En tu iglesia hay señales y milagros, no hay pastores, apóstoles y profetas, piden eso. Y los griegos buscan sabiduría, amados. Las personas que buscan conocimiento y sabiduría, amados. Lamentablemente, amados, no todos tienen la capacidad. A veces a Dios no le dio la capacidad de hablar o manejar. Quizás en su iglesia tenga un pastor o un ancianito que abre sus escrituras y apenas lee y le da el mensaje. Pero tiene el verdadero mensaje, amado. En su casa no hay iglesia, quizá el varón abre las escrituras y lee, pero tiene el verdadero mensaje, amados. No todo el Señor le ha concedido. A algunos pastores sí le ha dado mucho conocimiento y mucha sabiduría de poder abrir las escrituras y entender. Pero no todo le ha dado, amados. Si usted tiene un pastor que no tiene la gran sabiduría, pero si se esfuerza de verdad y él busca de verdad la edificación de su iglesia, aprecia, aliente ese hombre que tiene ahí, adelante, amados. Porque usted quizá, si está buscando la retórica, la sabiduría, por ahí el conocimiento, y si hay buenos cantantes ahí, amado, está buscando cosas del mundo. Y acuérdese que sabiduría según el mundo lo hizo que se fuera por otro lado, cristiano. Porque él siguió sabiduría. Y, amados, nosotros, una persona que busca sabiduría, busca evidencias racionales. Busca razonar y pensar, y la fe no viene, aunque sí, nuestra fe es verdad, sí, pero que busca eso, cosas, y eso es lo que busca el mundo, y eso es lo que buscaban ellos, cosas, evidencias. Si no toco, no creo. Evidencias, y la fe no viene, o sea, amado, así, aunque sí tenemos una fe histórica. ¿Cómo decís, no? ¿Qué? Entonces, Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Claro, tropezadero, acuérdense, porque al no creer que el Señor Jesucristo, a mí no me da tiempo de ver los textos que hablan esto, pero eran un tropezadero, amado, era un escándalo. Y para el griego no tenía sentido. Para el judío era un tropezadero, ¿cómo vamos a creer en algo que está crucificado? Si no es un líder que viene de verdad a librar. Eso es que Cristo vino a librarnos de Satanás, vino a librarnos del pecado, vino a librarnos de la muerte, de la ira de Dios mismo. Y para el gentil era insensato, no tenía lógica. Por eso dice, ciertamente esto es pesadero, el versículo 23. Y para los gentiles esto era locura. O sea, locura no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos buscan la lógica, buscan las evidencias racionales. Entonces, no tiene sentido esto para mí. Me parece una locura. Entonces, eso es lo que sucede. Dios desechó toda esta sabiduría para las personas que buscan eso, las evidencias, milagros, y para aquellos que buscan evidencias racionales, vamos a decir, o lógicas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y acá vemos la sabiduría, amado, de Dios. Esto es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios versus la sabiduría, vamos a decir, del hombre? Bueno, que Dios desechó esta sabiduría, la consideró, podemos decir, ineficaz. No tiene ningún sentido, Dios. Es como Dios dice, vio como su maestro lo reprobó, le puso un 0. Fuera con esto. ¿A dónde está? Bueno, la sabiduría de Él está en la cruz, amados. Así es, y es por medio de la fe. ¿Para qué? Vamos a ver, para que nadie se jacte, amado. Porque dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo número 24, más para los llamados así como judíos, versículo 25, perdón, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, de acá en adelante, versículo 26 en adelante va a argumentar algo él. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos, está todo unido. Muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Bueno, para resumir, usted lea hasta el final. Lo que él va a argumentar de acá en adelante va a decir que consideren con entendimiento, va a decir, la gracia que Dios tuvo para salvar al pecador. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia? Bueno, Dios no consideró, amado, la sabiduría, la inteligencia, la retórica, la filosofía, todo lo que ellos creían y ponían, bueno, el Señor esto va a considerar. No, ¿qué es lo que llamó, amado? Bueno, fíjese, versículo número 26. Pues mirad, o sea, consideren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Qué es esto sabios? Bueno, vuestra vocación. Esa vocación, amado, no significa, vamos a decir, el modo de vivir, la profesión, o vamos a decir, o la posición que tiene una persona. Si él está más económica, Dios dice, yo se lo digo, amado, porque yo le podía contar muchas aventuras. Acá un pseudo pastor vino que me dijo, se puso acá al lado, fue, a la casa de Caro, entró y dijo, ¿no? Que habló mucho un tal Caro, dijo, oh, el Señor me llamó porque yo soy un ex militar, me dice, y además si yo hago pesas, y ahora no sé, ¿qué es lo que hay que echarle fuera espíritu? Empezó con una metralleta, a tu espíritu reprendo, y él decía que el Señor lo había llamado, amados, se llama Carlos, ¿no se acuerdan? ¿Sí? Que el Señor lo había llamado porque era un militar y que podía matar y matar los y por eso me llamó el Señor. Amado, el Señor cuando lo llaman de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8, se acuerda, dice que no lo llamó porque eran grandes cosas. Era lo más chiquito que había, Israel. Y no porque lo llamó porque eran mejores. Era un pueblo como otros, nada más. Nada más, no había grandes cosas. Cuando llamó a Abraham, ¿qué era? Amado, era un paganísimo Abraham. Cuando lo llamó usted, me supongo que usted era un santo, por eso lo llamó, ¿no? No, amado, no lo llamó por eso. Lo llamó lo vil y lo despreciado del mundo. Así es como se muestra y se manifiesta el poder. Cuando dice su vocación se está refiriendo al llamamiento de Dios. Eso es vocación. Consideren sus vocaciones, consideren su llamamiento. Cuando el Señor lo llamó. Eso es. ¿Cómo lo hizo? Bueno, por su palabra, por el Evangelio, el poder del Espíritu, no por su forma de hablar, su retórica, su conocimiento. Toco bien la guitarra, predico bien. Soy apuesto y alto como Saúl. Tengo dinero para la iglesia para donar. No, amado, no consideró. Dios no dijo, a ver cuánto a ver, si usted está mejor, lo ponemos acá, porque usted sí va a hacer la iglesia, sí. No, amado, nada de esa cosa, incluso lo desechó toda esa cosa. Lo vil, lo menospreciado, amado. Eso es. No hay distinciones humanas para Dios, amados. Todas esas cosas son insignificantes, son ineficaces para Dios. Porque si Dios considera esas cosas, significaría que Él no tiene poder, que Él no es soberano, que no hay gracia, que Él mira a ver qué puede servirle. Así es, amados. No es así, amados, como creen muchos. Fue lo vil. Mire, voy a decir algo que a muchos no les gusta. Yo sé que no les va a gustar a algunos que me conocen, ¿no? Pero es la verdad. Yo apenas terminé la primaria.
Yo creo que la mayoría de que ustedes me conocen debe tener por lo menos secundaria, no sé cómo se dice en otro país. ¿Cómo se dice? Bachillerato. Bachillerato. Yo tengo primaria. Creo que la hermana Carolina tiene más estudios que yo, o sea, porque tuvieron noveno y yo terminé el séptimo. Noveno y creo que también tiene bachillerato, secundaria. Yo tengo primaria, amado. Yo terminé a los 14 años, mis compañeritos eran así. Yo era así y me decían el ropero. Terminé con mi bolsita esa de compra, que mi mamá me compraba hojitas así, y tenía mi lapicito y mi goma, que era un pedazo de pelo de pan que tenía. Y yo forraba mis cositas con esos, me encontraba esos que fuman, la gente que fuma, me hacían mis cositas, los pegaba y me hacían para forrar mi carpetita lo que tenía. Terminé así, amados. Apenas pude leer. Es la verdad. ¿Usted cree que Dios va a elegir a alguien así para predicar? Siempre le decía, búsquese a otro. Búsquese a otro. A esos que les gusta predicar y mostrarse. Y Dios sabe que muchas veces quise salir. Y siempre me puso. Pero no es para... En una época caminé por lo que es todas esas cosas de los reformados y me enaltecí. Y Él me bajó. Y pude conocer de verdad lo que era el Evangelio, amados. Por eso le digo que uno se va atrás de esas cosas, de esos líderes, los más conocidos, se empieza a empapar en la reforma y estas cosas, y empieza a levantar líderes. Entra en eso, amados. El Señor me hizo volver a la esencia del Evangelio, el verdadero Evangelio, amados. Es así. Considérese usted, ¿cuántos de ustedes fueron poderosos? ¿Cuántos poderosos que consiguen en un lugar económico? ¿Cuántos nobles en un lugar? No, amados, ninguno. Muchos de ellos, Señor, dice, lo necio del mundo escogió, para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios. Incluso el Señor Jesucristo, amados, que fue desechado, varón de dolores, a Él escogió, amado, humilde, para desechar a aquellos que se creían fuertes. Y por estar buscando lo fuerte, por eso es lo que pasa cuando la gente busca un líder fuerte como Saúl. Busca a alguien que lo represente. Y no es así, amado, no es así. Mire el Antiguo Testamento, para ganar la batalla, ¿cómo ganaba el Señor? Tienes mucho, le decía, saca. ¿Cómo le decía ese? Saca. Le quedaron 300, no me acuerdo de ese de la bellota, no me acuerdo cómo se llamaba. Gedeón. Pero somos pocos. Porque no se trata vamos a decir, con la carne y la espada, sino con mi espíritu. Así, cuando Israel caminó atrás de un lugar de Jericó, ¿cuánto necesitó? Un par de gritos y 7 vueltas. Y el Señor lo tiró para vencer. Eso es lo que sucede. Si podríamos seguir hablando. Cuando usted se confía, por eso, si usted conoce el verdadero evangelio, amado, yo no conozco gran evangelio, pero si usted está centrando que usted no tiene la gran locuacidad, no tiene grandes argumentos, no tiene gran retórica y lógica, no es un gran apologista, pero se sabe el evangelio, amado, no confíe en usted, en su poder, en el poder, vamos a decir, de la, de la locuacidad. Predique, amado, porque el poder está en el Evangelio, en el poder del Evangelio, el Espíritu Santo. Ahí es, amado. No confíe así en lógicas. Sí, sé que me pasé del tiempo. Ya voy a ir avanzándome. ¿Por qué lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios? Para deshacer lo que no es. Escuche, amado, si acá donde empieza a hablar Pablo, yo tengo mucho de hablar, pero lo voy a pasar por alto. Me voy a posicionar en el versículo número 30, amados. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y es así, amados, es solamente por su llamamiento. No sé si a mí no me da tiempo de hablar lo que es el llamamiento de Dios. Como Dios llama, la predestinación, como Dios escoge. Yo podría hablar más, pero se me acabó el tiempito. Pero cuando usted va a comprar, no sé ustedes, qué mujeres van a comprar, ustedes van a comprar,
Y supongo que uno va a comprar, yo lo he visto, cuando va a comprar hacen así. Uy, eligen así a ver con el que está mejor. Y lo hacen tic, tic, tic. Este no me gusta. Este no me sirve para el piso. Este no me sirve para el soldado. Y digo, sí. Cuando lo hacen así, eligen lo bueno. Es más, cuando usted se va en el mundo, digo, en el mundo, lo vuelvo a decir. ¿Qué considera un hombre o una mujer? Si tiene una buena... una mujer considera, oh, si tiene una buena economía, oh, si tiene un buen estudio, oh, si se ha puesto, si tiene un buen porte, oh, si... Todas esas cosas consideran para ver. Dios no buscó lo bueno, lo más apuesto, lo más locuaz, sino lo vil. ¿Por qué, amados? Fíjese al final por qué es. Porque Pablo se lo contesta. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Para que usted no tenga de qué gloriarse, amado. Para que usted mire, no hay nada en usted. No hay ninguna sabiduría. Por lo menos no hay sabiduría en mí. Amados, cuando a mí el mensaje de la cruz vino a mí, yo lo único que me vino que anda una vila que yo le digo que anda por ahí hace rato, no sé dónde está. Llegó una vila chiquita, yo no sabía ni qué era, amados. Yo no tenía conocimiento de nada. ¿De qué me puedo jactar? Más, dice, por él, ahora está la sabiduría de Dios, la verdadera doctrina de la cruz no se centra, vamos a decir, en el conocimiento, en la sabiduría, en la curiosidad, en la retórica, en un lenguaje, vamos a decir, que es de alguna forma con poder convincente, sino que el mensaje de la cruz está centrado en Cristo, amados, y es ahí. Versículo número 30, más por él. Y acá vemos la doctrina, amados, que se llama conocido como la doctrina que, que nosotros llamamos la doctrina que... Ay, la doctrina... Sí, la doctrina que... espere, justo se me fue de la mente. Justo. La doctrina que estamos colocados en Cristo. Bueno, ya se me fue. Tendría que indagar acá. Dame un segundo, porque no me lo voy a quedar en la mente. Dame un segundo. La unión con Cristo. Mira, me encontré en el manual de teología. La unión con Cristo. Y acá habla no lo tenía a mano, no sabía dónde estaba. O sea, sé que dónde está en cada librito. Es como la libra de una mujer de cocina. Yo sé dónde está mí. La unión con Cristo, amado. Más por él, vosotros estáis en Cristo. Y es esto donde está la sabiduría. Todo lo que tenemos, amado. Versículo 30 es ¿por qué? Acá está la sabiduría de Dios. ¿En quién? En Jesucristo, amado. Por él fuimos justificados. Tenemos perdón de nuestros pecados. Somos, dice, justificados, santificados y tenemos redención. Y es eso, amado. Acá nos habla de los tres tiempos de la salvación. Fuimos, vamos a decir, justificados para perdón de pecados. Fuimos, vamos a decir, santificados posicionalmente, pero también podríamos decir, estamos siendo salvados del poder del pecado. La santificación está la posicional en Cristo, pero también la santificación progresiva. En Cristo tenemos la sabiduría y el conocimiento, vamos a decir ahora, para luchar contra el pecado. La sabiduría de Dios muestra cómo el hombre puede ser justificado de su mal, sabiendo que un hombre es pecador, que Dios es santo y todo lo que conoce del Evangelio. Él mostró esa sabiduría para que nosotros podamos conocer la santificación y la redención. No solamente redención ahora, amados, hay una redención final. Y esa es la redención de la liberación total del pecado, donde el pecado ya no va a tener más poder sobre nosotros. Todo esto lo tenemos en Cristo, amados. Y esta es la sabiduría de Dios. Dios busca sabiduría, perdón, el hombre busca, y ya vamos a considerar porque si ustedes han chequeado su Biblia, él sigue tocando el tema de la sabiduría, el capítulo número 2. Pero la sabiduría de Dios no necesita, vamos a decir, del hombre. Y esto, amado, considere siempre bien, porque el tiempo se me ha acabado una vez más. Amado. Nosotros no necesitamos mover las emociones. Necesitábamos gritar así para que ustedes, que sigan entendiendo el mensaje, amado. Pero que a usted se le acabe la emoción del gran predicador y se va a ir el predicador. Pero usted quedó con esa cosita así que tengo que escuchar otro sermón de él. Amado, usted estuvo fundamentado en una emoción. Y aunque es bueno porque él se esforzó, quizás no tuvo maldad el predicador, pero usted se esforzó, o sea, de alguna forma usted se quedó con la forma locuaz de él. Y no es así, amados. Dios nos libre a nosotros de hacer eso.
Por eso que nosotros no, en las iglesias, por lo menos, las verdaderas iglesias, no creemos en estas grandes predicadores que mueven emociones, predicadores que influencian a las personas, cantantes que mueven a las personas para que vengan. No, amados. Los que están son los que el Señor puso. Y eso es lo importante, amados. Así que vamos a orar, amados, y vamos a terminar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha permitido, Señor, entender el verdadero mensaje, la doctrina, Señor, de la cruz. Que la verdadera doctrina de la cruz, Señor, no necesita, Señor, de grandes oradores poderosos, Señor, o gente que impresiona a las personas, Señor, con su poder de persuasión, Señor, para atraer, sino que fue usted, Señor, el que de verdad ha manifestado su sabiduría y por medio, Señor, de la cruz. En un lenguaje sencillo, Señor, no manipulando ni impresionando a los oyentes. Por eso le agradecemos, Señor, porque te ha escogido, Señor, a lo vil, a lo necio, a lo débil del mundo, Señor. Y estos son no solo los predicadores, sino todos los que forman parte, Señor, de su pueblo, Señor. Son aquellas personas, Señor, que de verdad ante el mundo, de verdad, lo miran y son despreciados, quizá por no tener una gran posición o por de verdad no tener grandes estudios, Señor. Pero ante usted, Señor, de verdad somos hijos de usted, Señor. Así que gracias, Señor, de verdad, porque de verdad nos ha enseñado, Señor, a confiar en la cruz, Señor. Agradecemos por esto, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén. 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 Un segundito. No sé quién faltaba. Estefanía.